Bienvenidos a Dios habla hoy. Hoy con nosotros Miriam Díaz de Estados Unidos, Juliana Di Canto, Argentina, Faustino Zamora de Israel, Hugo Sánchez, Alemania, Jorge Araya de Costa Rica y mi esposa Esmeralda del Ministerio Dios habla hoy. Faustino, ¿qué nos dice Dios hoy? Bueno, Dios nos habla hoy de su provisión. Dios nos ha prometido que va a suplir todas nuestras necesidades, pero lo que no nos asegura es que va a suplirnos o concedernos todos nuestros deseos. A veces nosotros decimos, podemos quejarnos con Dios en el momento de que necesitamos o sentimos que Dios no está supliendo nuestras necesidades. Sentimos que Dios no encontramos una respuesta inmediata a veces a la oración. Pero yo creo, hermano, que lo más importante es reconocer en primer lugar que Dios es Señor y ese señorío es lo primero que debemos de reconocer para que realmente Él supla esas necesidades. El Señor se nos ofrece asimismo para guiarnos, ¿verdad? Para suplirnos y para que no nos falte nada, tanto espiritual como materialmente. Pero eso solo es en términos de necesidades, no de nuestros deseos. Me gustaría preguntarles, bueno, a todos, ¿qué pasa? Si Dios ha prometido que nada nos faltará, ¿qué sucede en el corazón o qué puede suceder en el corazón y en la mente de un cristiano cuando en realidad nos falta algo? Cuando escuché la reflexión de Faustino, primero me hizo pensar a cuando uno era niño y por ahí recibía un regalo de los padres y capaz no era lo que uno quería, era un regalo que los padres le hacían a uno como hijo de acuerdo a las necesidades y como provisión, pero por ahí no correspondía con el deseo que uno tenía como niño. Entonces me hace acordar lo mismo en este caso. Por ahí a veces uno puede tener un deseo y Dios no nos da lo que deseamos, no nos da lo que queremos, sino lo que necesitamos, como dice bien la palabra, lo que necesitamos. La provisión a veces no coincide con lo que queremos. Y el otro tema es qué pasa cuando realmente tenemos necesidades y sentimos que nos faltan cosas, como vos dijiste, falta de trabajo, no podemos comprar las cosas que queremos y que necesitamos. Y de alguna manera Dios provee a través de hermanos, a través de amigos, a través de ayudas que puedan venir. Pero sentimos realmente esa falta, sobre todo en países latinoamericanos, donde por ahí la situación económica es un poquito más difícil. Escuchando al hermano Faustino, uno hace reflexión de cómo a veces el problema tal vez no es que Dios no nos escucha, el tema es que lo utilizamos solo como una llamada al 911, solo lo buscamos cuando tenemos una emergencia, una necesidad impetuosa que ya se nos salió de control, entonces lo utilizamos solo como esa llamada de emergencia, ¿verdad? Llamo a 911 y solo ahí lo logro buscar. Se me normalizó mi situación y me olvidé de congregarme, de orar, de darle gracias. Es lo mismo, él utilizaba ahí la palabra confianza, me llamó mucho la atención. Es tener fe. A veces nosotros confiamos más para buscar un empleo, ahora que decía la hermana Juliana también, buscamos más para obtener un empleo que necesitamos algún contacto, algún amigo, algún conocido y no lo ponemos en manos de Dios. No creemos que Él nos puede dar. ¿Qué mejor contacto y qué mejor conocido en todo el mundo para cualquier puesto que poner la confianza y la fe en Él, ¿verdad? Y no hacerlo solo como una llamada al 911, sino como algo parte de nuestras vidas. Yo pienso que también la palabra de Dios nos dice que en esta vida nosotros tendremos aflicciones, pero que Él ha vencido el mundo. So, nosotros debemos estar dispuestos también a tener aflicciones y a saber bregar y manipularse uno a través de las aflicciones y no culpar a Dios por las aflicciones de uno.
sino confiar en su providencia. A mí me gusta mucho ese verso que dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En la versión en inglés de Passion Translation dice, Jehová es mi pastor y tengo todo lo que necesito. Entonces, cuando tú miras eso, tú dices, wow, Señor, hay gente que no tienen todo lo que ellos desean y a veces tampoco las necesidades básicas, ¿verdad? Entonces, Jehová es mi pastor. Es en realidad, el otro punto de vista es en realidad Jehová mi pastor? O simplemente yo creo que Él es mi pastor, porque Jehová es pastor. Sea tuyo o no sea tuyo, tú te metes bajo la cobertura de Jehová. Cuando tú aceptas sus caminos, cuando tú sigues sus decretos y tú obedeces al Señor. Entonces ahí tú tienes esa cobertura que es Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ahora, quiero hacerlo rapidito, pero también tenemos a Pablo. Pablo estaba caminando con Dios y haciendo todo lo que Dios le decía. Sin embargo, Pablo fue encarcelado, Pablo pasó tribulaciones y los discípulos todos. Así que no nos promete el Señor que no vamos a pasar tribulaciones, pero sí nos promete que Él va a cumplir todas nuestras necesidades. Y llegará el día en que en la vida eterna todas esas necesidades absolutamente van a estar cubiertas. Yo he vivido muchas cosas de la provisión de Dios y cómo Él suple las necesidades. Y es verdad, muchas veces no son en nuestros deseos y en nuestros tiempos que nosotros pensamos, pero Dios nunca llega tarde. Eso es lo que yo he visto. Pero yo nunca he estado en una situación que me han metido en la cárcel, he pasado hambre o persecución, o he tenido sed o nada que ponerse porque uno está siendo perseguido o encarcelado. Y yo sé que hay hermanos que están pasando eso hoy en día y eso es bastante difícil. Yo creo que Dios, a través de su Espíritu Santo, los provee con el apoyo y la ayuda de su Espíritu para poder soportar eso, porque es una prueba difícil. Pero en situaciones, digamos, del mundo occidental, donde uno tiene casi todo lo que necesita y lo que más tiene son deseos que necesidades, como dijimos, uno a veces sí experimenta eso que, ahora, ¿qué va a pasar? Perdí el empleo, me llegó una cuenta muy grande del taller del automóvil, o tengo que pagar un seguro y no tengo el dinero para ello, y uno se empieza a angustiar. Pero Dios siempre llega a tiempo. Y yo he vivido un par de veces tiempo de desempleo. De hecho, cuando nació mi hija menor, estaba desempleado y el dinero no alcanzaba, o como dicen aquí en Alemania, queda muchos meses después que sacaba el dinero. Igual, Dios suplió, a veces en el último segundo, todo lo que nosotros necesitábamos. Y yo creo que un punto que es muy, muy importante es el agradecimiento. Que tengamos un corazón agradecido, porque nuestro agradecimiento a Dios es una forma de adoración y de alabanza. Y si nosotros nos quejamos o nos angustiamos, estamos alabando al enemigo, porque estamos diciendo que Dios no es capaz de proveer. Sí, quería destacar lo que dijo Hugo del tema del agradecimiento. Es muy cierto cuando uno escucha o se escucha a sí mismo, no diciendo cosas buenas, sino enfocándose en la tristeza y no enfocándose en la luz. Me hace acordar a una imagen que una vez dio un pastor que decía que yo tengo un reflector enfrente mío. Si yo miro hacia la luz, veo la luz, simbolizando la luz en Jesús. Ahora, si yo me doy vuelta y me pongo de espaldas y el reflector queda detrás mío, yo veo las sombras, no veo la luz. Entonces, lo que decía Hugo es un poco como cambiar la mirada, ¿no? La queja mira a todo lo que me falta, el agradecimiento mira a todo lo que tengo. Y hoy es un tiempo que estamos hablando de provisión y a veces uno, estamos cansados de hablar del COVID, de las pandemias, etc. Pero es un tiempo difícil para muchos hermanos nuestros, cristianos, que tal vez no no tienen a sus manos esa provisión y están cubiertas todas sus necesidades, no deseos, necesidades. Entonces, quiere decirle a esa persona, confía en el Señor. Confía en el Señor, pero con obediencia. O sea, no es la confianza, como decía, creo que Jorge, no es
No, es la confianza de que Él dio, que Él va a proveer. Es lo único que nos va a nosotros a sostener nuestra fe y nuestra fidelidad. Yo lo repito, no dejo, insisto en que es el Señor. Cuando nosotros decimos Dios es el Señor, Él es el Señor, estamos hablando de obediencia, estamos hablando de fe, estamos hablando de confianza, estamos hablando de nuestra convicción de que Él realmente va a estar, que Él está, no es un cuento, no es Él está. Y aparentemente a veces cuando vemos esos valles de sombras que a veces vemos en nuestras vidas, podernos echar para atrás, tomarle la mano a la esposa o al amigo, es decir, tranquilo que Dios está con nosotros. Dios no nos va a abandonar. Dios no nos va a abandonar. Y eso que decía mi hermana Miriam, siempre con ese sentido de gratitud, es decir, si Dios hasta aquí me ha traído, Dios va a permanecer fiel. Dios no me va a abandonar. Si en ustedes hay alguna necesidad, yo vengo en el nombre de Jesús a pedirle a mi Padre que Él sea el proveedor. Así como Ana se acercó al Señor, se sentía agobiada porque no podía tener hijos. Muchas veces nosotros quizás vivimos en situaciones donde no tenemos la respuesta, solamente oramos y dejamos que sea el Señor el que obre en nuestra vida. Yo vengo en el nombre de Jesús a declarar que ninguno de ustedes va a tener necesidad, que el Señor será su proveedor. El hecho de venir y de declarar que el Señor es nuestro pastor es un acto de fe. Es un acto de fe creyendo que el Señor tiene nuestras vidas en sus manos. Padre, yo te doy gracias por cada uno de ellos. Yo vengo a declarar por el poder de tu palabra, Señor, que tú vendrás y proveerás a cada uno, ya sea de manera en su cuerpo, en su alma, en su espíritu, Padre. Tú eres nuestro proveedor en todas esas dimensiones, Señor. Si alguien está preocupado, tú eres el proveedor en su alma, Señor. Si alguien tiene escasez material, tú eres su proveedor material, Señor. Gracias, Padre, porque podemos llegar a ti confiadamente, Señor. Como hijos tuyos, tenemos ese libre acceso a ti, Señor. No tenemos que hacer una llamada a una secretaria y nos dejan el teléfono. No, Señor, somos más que victoriosos contigo. Somos privilegiados de llamarte Padre. Somos privilegiados de poder decir, Señor, a ti voy, Padre. Yo te doy gracias, Señor, porque tú estás aquí. Tú estás aquí, Señor. Tú estás aquí. A ti te damos toda gloria, toda honra y todo honor, Señor, porque solamente tú te la mereces. Gracias por este momento divino, Señor. En tu nombre, Señor, en tu nombre nos encomendamos, Padre. Amén. Dios siempre habla que nos haga apto para escuchar.